Tal y como lo dije en el video anterior, hoy empezamos a hacer un recorrido histórico sobre algunas perspectivas con respecto al tema del mal. Es demasiado interesante y un tema que indudablemente tiene una pertinencia extremadamente directa con nosotros como seres humanos. El mal moral. Empezamos hoy entonces con una primera perspectiva y yo les doy la bienvenida a Senda Filosófica de esta manera. El problema del mal en la historia del pensamiento. Enuma Elish, el mito. Dentro de las primeras narraciones de carácter mítico que tratan el problema del mal, encontramos el Enuma Elish, que perteneciendo a la tradición sumérico-babilónica ha ejercido considerable influencia sobre lo que sería posteriormente la tradición helenística. En este relato, la diosa de agua salada Tiamat y el dios de agua dulce Apsu engendraron una familia de dioses antes de que el cielo y la tierra existiesen mediante la unión de sus aguas. Y fíjense ustedes que acá en este mito hay siempre un principio, una creación. Y es por eso acá podemos ver la similitud, porque cuando se nos dice que este mito de Enuma Elish ejerció una influencia considerable sobre la tradición posterior helenística, sobre la tradición griega, encontramos una similitud acá entre esta mitología y la mitología de los griegos. Acá hay dos dioses que engendran a una familia de dioses, tal y como ocurrió posteriormente en la mitología griega. Pero también encontramos una personificación. Y en este caso hablamos de la diosa de agua salada Tiamat y el dios de agua dulce Apsu. En este relato, el mal se asocia con el caos y junto a una indefinición de los dioses en combate respecto a su participación en el bien o en el mal, finalmente triunfa el dios ordenador, precursor quizás del demiurgo platónico, aunque hay constantes alusiones a la posible regresión a la época caótica. Y me parece necesario destacar algo acá, que vamos a encontrar como una constante y que va a ser expresión, como idea, como reflexión de muchos filósofos en la posteridad. Y en este momento recuerdo concretamente a Immanuel Kant. Fíjense ustedes en esto. Hay constantes alusiones a la posible regresión a la época caótica. Es decir, ya acá se nos habla de un ciclo y hay un punto originario del mal que es el caos. Y si hablamos de caos, no hay un ordenamiento. Es un desorden total, una confusión, no hay una estabilidad, un establecimiento, no hay un equilibrio, no hay un orden. Pero finalmente triunfa el Dios ordenador. Sin embargo,
Este triunfo del Dios ordenador no garantiza el hecho de que el mal no vaya a volver. Y se nos habla también de un combate, de dioses en combate. Entonces, esto nos recuerda también posteriormente a Heráclito, cuando hablaba de la lucha entre elementos, ¿ok? Immanuel Kant, cuando nos decía que el hombre tiene una naturaleza violenta de la que nunca va a poder desprenderse. Incluso cuando dentro de la filosofía clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, nos hablan de la necesidad de una educación, de una formación, de una preparación y del apego a hábitos buenos, a acciones buenas, constructivas, para poder alejarnos del mal. Entonces, hay una constante idea del mal como sinónimo de caos, de desorden. Ahora bien, se asume como novedad la posibilidad de asociar el mal con algo concreto, el caos, lo que acabo de explicar, que además se presenta ya dentro de una forma dualista y que es posible describir. Una constante repetición del ciclo se hace necesaria porque nunca es posible vencer al símbolo del mal y lo que es lo mismo al caos. Nosotros como seres humanos, y creo que esta sería como una forma correcta de interpretación de este contenido, nosotros como seres humanos siempre vamos a tener la necesidad de estar luchando contra ese elemento adverso para nosotros que es la realidad universal. Y a pesar de que hablamos de establecimiento, de lo establecido, de lo estable, no quiero ser redundante, sino como muy claro, ¿no? El cambio es lo que realmente como constante orienta al mundo. Y es prácticamente como la ley de carácter universal a la que tenemos que apegarnos como requisito indispensable para ser componentes de la realidad, para poder vivir dentro de ella, si no de una manera perfecta, sí logrando cuotas de excelencia en muchos de los aspectos de nuestra existencia. Entonces es demasiado interesante esto. Es decir, nosotros podemos lograr en un momento determinado un equilibrio, pero nada nos garantiza que ese equilibrio se va a mantener. Es decir, el mal siempre va a estar ahí como una presencia constante que nos vigila, como expresión de nuestra propia naturaleza. Recordemos el eterno retorno de Nietzsche. Volvemos, la rueda gira y volvemos al mismo punto en el que iniciamos en un momento determinado. Y esto se cumple en nosotros como seres humanos en el hecho de que prácticamente toda persona que nace se ve en la necesidad de enfrentar irremediablemente las mismas quizás circunstancias, pero yo diría que se enfrenta a la necesidad de superar los mismos obstáculos que han enfrentado muchos de sus semejantes con anterioridad y que enfrentan sus contemporáneos. El mal va a ser una constante. Esa tendencia a generar desorden, a romper los equilibrios y que al romperlos se genera un sufrimiento, hay dolor, hay desconcierto, hay desorientación. ¿Por qué? Por la ausencia de la armonía,
porque no hay una sensación de claridad, de equilibrio, de tranquilidad. Entonces, este mito del Enuma Elish me parece muy interesante en este sentido, porque como dije empezando esta disertación, desde el primer momento, desde las primeras civilizaciones, ya se nos habla, y acá hay un dualismo, como se dijo, sobre la confrontación entre el bien y el mal. Y en todas las mitologías vamos a encontrar una personificación del bien, del mal como generalidades, pero también de las cualidades humanas, como es el caso concreto de la mitología griega. Ahora, ¿qué es Enuma Elish? Y acá voy a entrar a hacer una explicación ligera, pero un poquito más clara, diría yo, como un poquito más específica. ¿Qué es Enuma Elish? Enuma Elish es un antiguo poema babilónico que narra la creación del universo. Considerado uno de los mitos cosmogónicos más importantes de la antigua Mesopotamia, este texto nos ofrece una fascinante visión del mundo y de los dioses según la cultura babilónica. Pero siempre en cualquier visión que nosotros nos encontremos, en cualquiera, es más, yo diría que tanto desde el ámbito de la mitología y la religión, por supuesto, como expresión del mito, y el ámbito de la filosofía, el tema universal, el tema que lo va a arropar todo prácticamente, siempre será la confrontación entre lo bueno y lo malo. ¿Qué significa el título? Enuma Elish, estas dos palabras acadias significan literalmente cuando en lo alto. Son las primeras palabras del poema y marcan el inicio de la narración cósmica. Por eso se nos habla de cosmogonía, porque no es solamente la creación del universo, sino que inmediatamente se empieza a hablar de una creación, de un nacimiento de dioses primigenios que posteriormente engendran a otros dioses de distintas características, con distintos propósitos, sentimientos, aspiraciones, inquietudes, y por eso hay cosmogonía. Entonces, Enuma Elish son las palabras con las que inicia este poema, este relato. ¿De qué trata la historia? La historia del Enuma Elish gira en torno a una gran batalla cósmica entre los dioses. Al principio, el universo es un caos primordial, representado por la diosa Tiamat y su esposo Apsu. De esta unión nacen nuevas generaciones de dioses que comienzan a causar un gran desorden. Pero fíjense que acá se nos habla de un caos primordial. Es decir, el primer desorden que existe no es generado por los dioses hijos de Tiamat y de Apsu. Ellos le dan continuidad al desorden, pero Tiamat y Apsu habitan en un caos primordial. Para restablecer el orden, los dioses más jóvenes planean matar a Apsu y Tiamat. Marduk, un dios relativamente nuevo y poderoso, se ofrece para llevar a cabo esta tarea. Tras una feroz batalla, Marduk logra vencer a Tiamat, es decir, a la diosa, y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Luego establece el orden cósmico y se convierte en el rey de los dioses. Fíjense ustedes qué interesante esto, ¿no? Cuando Marduk vence a Tiamat, de alguna manera apacigua, domestica parte de ese caos. Y con este cuerpo de Tiamat domesticado, crea el cielo y la tierra.
y establece un orden cósmico. Fíjense ustedes la similitud entre este mito y la mitología de los dioses griegos. Es demasiado interesante. Por supuesto que la parte de la mitología griega la vamos a estudiar posteriormente desde esta perspectiva. Y la visión de muchos filósofos, como ya les dije, sobre el tema del mal. Ahora, ¿por qué es importante el Enuma Elis? Bueno, mitología babilónica es una pieza fundamental para comprender la religión y la cosmovisión de los antiguos babilonios. Influencia en otras culturas. El Enuma Elis ha influido en mitos y religiones posteriores, como la bíblica. Y acá me detengo un momentico porque también cuando nosotros leemos el Génesis, nos encontramos con que primero todo era oscuridad, era nada, era vacío. ¿Ok? Entonces, es lo que explicaba hace un momento, o no sé si ya lo había dicho, pero qué interesante esto de que siempre se habla como de un vacío inicial, de un caos, de un desorden previo al momento de una creación. Ok, como estructura literaria, el Enuma Elish es un ejemplo temprano de una epopeya, un género literario que narra grandes hazañas de héroes. Y por supuesto tiene un valor histórico porque nos proporciona información valiosa sobre la sociedad y la cultura de la antigua Mesopotamia. Entonces, vean ustedes lo interesante que es esto, ¿no? El tratamiento del mal. Y hoy en día, si nosotros nos ubicamos en nuestro momento del siglo XXI y ya como con una perspectiva muy general, muchísimo más amplia, ¿no? Y más clara, vamos a decirlo en términos de haber estudiado de forma muy detallada todas estas mitologías. Es como si siempre prevaleciera la idea de un agente externo, ajeno al hombre mismo, como causa del mal. Y era una de las cosas con las que yo en la disertación anterior, ni bueno por Dios ni malo por el diablo, decía que no estoy de acuerdo. O sea, es como una justificación, es como una explicación sobre por qué el hombre obra bien o el hombre obra mal. Y mi punto, y lo digo acá nuevamente, es que hemos usado esto de una forma como muy conveniente, muy fetichista, muy acomodaticia, que de una manera u otra no es más que una justificación para nuestras malas acciones. Entonces, este es un tema que, por supuesto, no es de fácil tratamiento y no es así tan sencillo, porque nosotros podemos decir, bueno, sí, los dioses, los elementos externos, vean ustedes lo que nos explican todas las mitologías, las cosmogonías, las religiones, sobre estas supradivinidades buenas o malas que influyen en la conducta del hombre, que hacen que sea bueno, que sea malo, que hay un determinismo religioso donde el hombre no es más que una pieza movida a voluntad de agentes externos. Ok. Pero ¿qué pasa con la perspectiva desde nuestra psicología, desde nuestra psiquis, desde nuestra conciencia, desde nuestra razón? ¿Cómo justificamos el mal si lo desprendiéramos de todas estas visiones? Y esto es lo que hace el tema demasiado interesante. Porque no basta con adoptar posturas contrarias a todas estas explicaciones. No, no. La complejidad humana no se resuelve así tan fácil. Entonces, bueno, muy interesante. Y este fue el primer tratamiento sobre el tema del mal, desde la perspectiva del Enuma Elis. El tema me parece demasiado genial y le vamos a dar continuidad, por supuesto, porque hay muchísimo que decir y sobre todo lo que me alegra es saber que contamos con un material súper interesante para
para desarrollar este tema del mal. Entonces, bueno, como les digo siempre, chao, chao.